Supuestamente ya está. Vamos a cambiar esto acá. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. ¿A los tiempos? ¿Qué significan los tiempos? Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Ha pasado un tiempo. Sí, tuvimos falta de internet. El proveedor no nos daba internet, así que bueno, fueron varios días que aproveché para descansar. Se aprovechó para descansar. Gracias por los me gusta, ya arrancando tan rápido. Aprovechen a preguntar mientras no hay nadie. Siempre es el mejor momento. A ver, un segundo. Ahí volvimos. Aprovechen a preguntar. Mientras quiero ver cómo está hoy los astros ahora. Buen momento para quedarse en casa. Ahí pasa el avión de militar. Todos los arianos y taurinos deben estar sintiendo que no tienen fuerzas. Casi seguro. Hablando de Tauro. Y bueno, debe faltar un poco de fuerza. Me siento cansado y desanimado. No es tan raro igual. Hay mucho Piscis. Tenemos... estamos... Esta. Lunita en Capri. Y el ascendente en Libra. De hecho estaba viendo justo ahora los tránsitos. Y decía lo del cansancio porque... hay mucha cosa acá. Hay mucha cosa por acá. Entonces para Tauro es cansador. Es cansador que esté todo por ahí. Y la luna está en Escorpio ahora. Agota mucho emocionalmente todo esto. Para Tauro y para Aries también. Es muy agotador. Hay mucho Piscis, mucho Aries. Piscis está saliendo de su letargo. Pero bueno, le toca a los arianos y a los taurinos ahora. Le toca a ustedes. ¿Y dónde tenés Marte, Gabriela, sabes? ¿En dónde? ¿En dónde anda tu Marte? Porque también puede ser si tenés Marte en Leo. Averigüe, averigüe. En cartanatal.es. Levanta la carta y averigüe. Aproveche. Que se aproveche.
Mientras yo... Vamos a aprovechar. Ahí está. Lunita en Capri. La más trabajadora. Lunita en Capri, Sol en Tauro. Buenas noches. Mi nariz. Me pica la nariz. ¿Qué es un quincuncio? Un quincuncio es un aspecto de 150 grados. Por ejemplo, esto es 180 de Escorpio Tauro es 180 y quincuncio es 150. O sea, sería de Tauro, sería Sagitario y sería Libra. Los quincuncios a nivel psicológico es como que algo nos falta. Es la sensación de que algo falta. Y a nivel persona es literalmente otra persona. Los quincuncios suelen hablar de encontrarse con gente. Literalmente que representa ese aspecto. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos... Supongamos que la luna de Gabriela fuera... la luna de ella fuera Sagitario. Literalmente habría alguien que represente esa luna si fuera un quincuncio. Pero el quincuncio solo se habilita dentro de los 3 a 5 grados. O sea, de los 3 grados para abajo. Si tiene más de 3 grados de diferencia, no cuenta el quincuncio. Y para completar el quincuncio está el semisextil. A veces da sensación de carencia el quincuncio. Gabriela nos dijo que tiene Marte en Escorpio en la casa 7. ¿No? Tiene que ser casa 1. Si tu ascendente es Libra. ¿O no? Si tu ascendente es Libra, tiene que ser en... Si fuese en Escorpio, tendría que ser en casa 1. No me cuenta. No me dan las cuentas. Creo que no vi mal. Usted puede investigue su carta. Veamos dónde está Marte. Buenas noches, gente. Buenas noches a los que se van uniendo. De a poco vamos arrancando el vivo. Ya hace rato que no estamos. Tuvimos días muy sin internet. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, espero también. Ah, muy bien. Sí, casa 1. Tiene Marte por acá. Convengamos que la luna ahora está por acá. Así que... emocionalmente intensa por ahora. Y hay un montón de cosas en Piscis. Así que demasiada emocionalidad.
O sea, alguna de las 35 cosas en Piscis tiene que hacer contacto. Y el Marte en Cáncer. Ahora hay un Marte por acá. Por acá. Hay muchas cosas afectando a tu Marte. Ahora. O sea, muchas cosas que lo pueden afectar o que lo habrán afectado. Eso puede tener cansancio. Y desánimo, ¿no? Aproveche lo que tengan ganas, lo que se les ocurra. Yo digo si se puede o no se puede. Ninguna pregunta es inválida hasta que yo indique lo contrario. Entonces estoy rompiendo un lapicero. Todos los días porque mis proyectos no se dan. Y bueno, pero los proyectos... Depende de qué proyectos, ¿no? Pero... Aunque con casa 5 en Acuario puede ser que tus proyectos tengan que ver con redes o tengan que ver con, con grupos. Se vuelve complejo. Y Urano está pasando por Tauro también. O está saliendo, mejor dicho, de Tauro. Contanos, ¿cuáles son tus proyectos? Mientras tanto, tenemos Sol en Escorpio en casa 8. Tenemos Sol acá. Ascendente en Aries. Y Luna en Cáncer. Pila me hace la vida cuadritos. El Sol en Escorpio es un Sol con intensidad, con profundidad. Es un Sol con mucha concentración. Son soles que si sabe que si se proponen a lo que desean lo van a conseguir de manera muy metódica. O sea, tienen una capacidad de concentración muy, muy vasta los soles en Escorpio. Encima está la casa 8. O sea, está doblemente más cómodo. Sí puede ser que haya habido cierto conflicto con la figura paterna de alguna manera. Y también podría ser que la persona sea muy buena gestionando el dinero. Podría ser tranquilamente economista, ¿no? Gestionando el dinero de otros. También se podría dar en el caso de que haya una constante pregunta, ¿no? De cómo soy, quién soy, cuál es mi conciencia, cómo profundizar en mi conciencia también, con el Sol en 8. El ascendente en Aries es un ascendente que pide salir, pide enfrentar, pide ir por los deseos, no tener miedo a equivocarse. Si algo sale mal, simplemente se intenta de nuevo, nos dice el ascendente en Aries, no hay ningún problema. Es levantarse y volverlo a intentar. Y la luna en Cáncer es bastante tranquila. La luna en Cáncer es tranquila, es empática, es muy emocional, capta muy bien las emociones de los demás. Suele saber qué es lo que los otros necesitan sin que se los digan emocionalmente. Eso en la adolescencia puede ser que renieguen un poco porque dirán, ¿por qué? De mí no saben, ¿no? Pero bueno, uno tiene que transmitir. Y también una persona con mucha empatía, ¿no? Porque Sol y Luna en agua. Y también intuitiva gracias a Aries. Así que empática e intuitiva. Acá de hecho hay un gran quincuncio, probablemente. Pero habría que ver los grados. Un gran quincuncio cósmico. Una configuración. Un segundo, gente. Que
Rompí el lapicero. No lo puedo sacar. Los tránsitos de hoy. Hoy tenemos un gran trígono. Hoy tenemos... O sea, hay mucha emocionalidad hoy. Tenemos a Marte acá. Tenemos Sol acá. Y tenemos... Bueno, tenemos muchas cosas acá, ¿no? También Saturno. Neptuno. Hay muchas cosas ahí. Y tenemos la luna en Escorpio. Hoy tenemos un gran trígono de agua. Para las emociones muy bonito. Para otras cosas, bueno, más o menos. Depende de cómo uno se lleve con las emociones. Sí, todos los días una compañera que me hace la vida cuadritas. Eso estuvo muy chistoso. Para una especialidad en Argentina y no convocan hasta ahora. Y bueno, pero es paciencia, ¿no? Y recordad que con el ascendente cuando convoquen, el ascendente en Libra va a decir, ¿no? Que vayas vestida siempre de la mejor manera que pueda, siempre lo mejor presentada posible. Y con los modales al máximo. Siempre recordá eso con el ascendente en Libra, cuando salga la convocatoria, por supuesto. Y mientras, paciencia. Paciencia y haciendo otras cosas, disfrutando del proceso. Como taurina. Después de días, enfermé y fue el eclipse. Y mi cumple. Pasó de todo. Buenas noches, Mari. Sí, pasaron días, no tuve internet. Justo durante el eclipse. Hubo la chance de cambiar a fibra óptica. Y nos dejaron sin internet casi hasta el domingo. No tuve problema, yo agarré, no hice nada. Y listo, descansé, estudié. Así que tampoco a mí no se me complicó demasiado. Pero bueno, sí, los vivos fueron interrumpidos. Feliz cumpleaños, por cierto, feliz cumpleaños atrasado. No te preocupes, de hecho, si ya estás recuperada, va a salir muy bien. Va a salir muy bien. Solo descanse, señorita. Descanse y recupérese. Se viene un año muy bonito. ¿Quién como tú? Gracias por los regalitos, gracias por los me gusta, por las compartidas. Ya me olvidé de cómo hacer vivo, gente. Gracias, Juli, por comentarnos. ¿Qué aspectos podrían ser una carta para decir que puede ser infiel? No sé si infiel, pero tendencia a... no sé, calcule. No sé cuántas horas de diferencia son con Australia. No tengo ni idea. Sé que si... A ver si... Un segundo, gente. Ahora sí. Sí sé que si las cosas tipo Venus, Luna, Marte, están en signos y el ascendente. Están en signos que son mutables, o sea, tenemos Géminis, tenemos Virgo. Virgo menos igual, pero también está. Tenemos Sagitario y tenemos Piscis. Es más probable que si en la relación no se sientan bien, terminen buscando por otro lado.
es más probable que los signos mutables, si no se sienten bien en la relación, busquen por otro lado. Pero les repito, Venus, Luna y Marte son como eh, más, y este si tiene aspectos a Urano, también este. Eh, también si tiene aspectos a Júpiter. Júpiter. Son ejemplos, ¿no? Los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio suelen cambiar. O sea, no suelen ser infieles, sino que suelen cambiar, avisar del cambio. No mantener segundas vidas, eso hoy. No mantener. Buenas noches, Isme, ¿cómo va? A ver, 16 horas y es Leo. Entonces hay que sacar la cuenta, ¿no? Si yo tengo el Leo. Pero 16 horas para atrás, ¿no? O sea, no es adelantar, sino para atrás. O sea, sería... Estos son 2, estos son 4. Bueno, 12. 2, 4, 6. O es para adelante. 16 horas para adelante o para atrás. Tengo mis dudas. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Podría ser Sagitario, podría ser... O Piscis. O Sagitario o Piscis. Podría ser. Tengo mis dudas de si es para adelante o para atrás. Que uno va a cumplir años se enferma. No, ¿cómo? Puedo refutar eso con casi 26 cumpleaños. O sea, ni siquiera hace falta una explicación. Una explicación astrológica. Es totalmente refutable. Sí puede ser que si uno le toca luna en Virgo. Eso sí podría pasar. Si con una luna en Virgo, si uno se podría como enfermar al cumplir. O si le toca ascendente en Virgo también, ¿no? Pero... O el ascendente en la casa 6. Eso es más refutable. Es más refutable. Tenemos Sol en Leo. Ascendente en Virgo. Eh... Me encanta que ascendente en Virgo me pone los grados. Grado 29, o sea, por ahí, 28 va. Y Luna en Géminis. Y Luna en Géminis. Ultra, ultra mercurial. Piensa mucho. Eh, Vamos a responder la pregunta igual con lo que dijo acá. Los grados son importantes, sí, para ver los aspectos. Los aspectos, las salidas y demás cosas. Ahora a priori no es tan importante, más importante es saber en qué casa están las cosas. Como que acá nos dice casa 11, casa 9. Eso sí es más importante. El sol en Leo, o sea, siendo creativo, siendo carismático, siendo muy consciente o brillando mucho, en la casa 11 puede mostrar en los grupos de amigos, se puede mostrar en los grupos indistintamente, se puede mostrar en las causas, se puede mostrar en sus metas también, ¿no? Como tener metas de quiero que me vean o quiero que me sigan también. El ascendente en Virgo es bueno, quiero que me sigan, pero gracias a mis estudios, gracias a lo que
a lo que pienso, gracias a lo que, aparte por la luna en Géminis, ¿no? Gracias a lo que comunico, transmito, pienso, estudio, a mis rutinas también, a mi forma de comunicarme, de expresarme, ¿no? De alguna manera. Y la luna en Géminis nos va a hablar de una madre joven o amiga y nos puede hablar de una persona que transmite mucho a través de las palabras. Es muy capaz de transmitir a través de las palabras sus valores, su ideología. De hecho, a ver, me imagino que parte de sus valores son eh, el hablar, el transmitir, el no quedarse callado, el preguntar. El preguntar puede ser parte de, de los valores de la persona. Con la luna en Géminis en la casa 9. Gracias por los regalitos, gente. Gracias por los me gusta, por las compartidas. Nos sirven un montón. Nos sirve mucho. Ascendente en Virgo. ¿Y dónde tenés? ¿Dónde está tu Mercurio? Está en Cáncer. Está en Virgo. Está Virgo en la casa 12. Está en Cáncer. ¿En dónde está Mercurio? Es una pregunta interesante. Aprovechemos que le preguntas para indagar más. Leo con Venus. Tenemos un Virgo y tenemos un Venus. Bueno, enfatizamos, ¿no? ¿Qué va a valorar? Venus es qué valora la persona, ¿no? ¿Qué le gusta, qué valora? Valora la expresión, la comunicación, la expresión y la comunicación genuina, nos va a decir el Sol en casa 11. Sol, Venus, Mercurio. Valorar una expresión genuina, capacidad de transmisión. Y obviamente con Virgo va a ser una transmisión que sea, por un lado, apasionada por Leo y por otro lado, que sea muy, muy metódica. O sea, que no sea hablar por hablar. Y bueno, Isme se halla en las redes, se halla en los grupos, se halla en sus metas y sus objetivos. También puede ser objetivos de redes la casa 11. Sí sabemos que si trabaja va a tener muchos ingresos, porque tiene Sol, Mercurio, Venus. Va a conseguir muchos ingresos. Los grados son importantes justamente para saber si hacen quincuncio o si tiene salida. Poco a poco se va incorporando gente. Buenas noches a todos, gente. Volvimos después de varios días de inactividad. El internet nos había quitado la actividad. O mejor dicho, los proveedores de internet. Nos quitaron la capacidad de internet. A ver, ahí está. Tranquilamente, por cierto, con una luna en Géminis podría escribir poemas, podría escribir cosas, ¿no? Para demostrar afecto o comunicarlas. Ser muy comunicativa. Y la luna en Capri trabajando. Sosteniendo. Aguantando. Y la luna en Cáncer nutriendo. Acompañando. Generando preguntas de cómo te sentís. ¿Te sentís bien? ¿Cómo estás? Son las preguntas de la luna en Cáncer.
tomar agüita. A ver, vamos a probar algo. Vamos a probar algo. La vida al cuadrado. Me recuerda a Cuadratura con Vicky. ¿Qué pasó? ¿Por qué la carita? ¿Qué vas a probar? Vamos a probar la funcionalidad de TikTok. Eso vamos a probar. A ver cómo funciona TikTok. Hagan alguna pregunta, gente. Que no estoy para pensar. Estoy más para responder. Más para responder que para pensar preguntas. Tenías Sol en Escorpio en casa 8. Tendrías ascendente en Aries y Luna en Cáncer. ¿No te gusta la medicina? A Juli. Porque podrías tranquilamente ser médica cirujana, por ejemplo. Un ejemplo, digo. Médica cirujana, terapeuta. Por el Sol en 8, la Luna en Cáncer. Cirujana también por el Sol en 8, el ascendente en Aries. También podría ser trainer por Aries, por Cáncer y por Escorpio. Depende de qué te guste. ¿Qué te gustaría? ¿Qué lado te gustaría? Y ahí se ve hacia dónde se puede orientar. Es normal que la mayoría de mis mascotas sean signo Leo. Hay una cosa curiosa con los ascendentes Leo. De normal, por grupo tiene. Es raro que haya más de un Leo por grupo. Porque como que el león siempre termina como llamando la atención y si hay más de uno como que se pelean. O tienen sus propios grupos, ¿no? Están divididos en sus propias constelaciones. Y de alguna manera es como que los ascendentes Leo pueden tender a como ser los líderes de su manada, ¿no? De su manadita. Y eso se ve en sus mascotas también. Siempre fue muy seño estudiar medicina. Yo creo que te podría justamente, tanto en terapia como en médica de cirujana, ¿no? De lo que gustes, te podría ir muy bien. Porque la casa 8 hace referencia a cirugías. Aries hace referencia también. Pero era muy caro la carrera y no pude terminarla. Igual ir haciéndolo de a poco. También el Sol en 8 y en Escorpio nos puede hablar de alguien que es muy capaz de manejar recursos de otro. Por ejemplo, agente inmobiliaria. También, ¿no? Como para pagar la carrera, digo, ¿no? O contadora también. Depende qué le guste a uno. Pero en general, yo creo que si te gusta la medicina, como intentar enfocarte de a poquitos y ir pagándola. O sea, hacer alguna otra ocupación, por ejemplo, inmobiliaria, para ir pagando la carrera de medicina. Se puede ver si tener parejas o divorciadas. Para eso ya hay que hacer una revolución solar. Para saber si este año es un año vincular con parejas o dónde encontrarla. Sí podemos ver en dónde quizás. Con el ascendente en Géminis. ¿Dónde tenés a este muchacho?
Creo que en la 10, ¿no? ¿Dónde tenés a Júpiter? Bienvenido, gente. Gracias por los me gusta, por las compartidas y por los regalitos. Volvimos después de varios días de inactividad. Varios días de descanso. Y según tu carta natal, ¿qué debiste estudiar? Astrología. Y también divorciado. Podría haber sido música, según mi carta, ¿no? Porque soy Piscis con Acuario. Y de hecho estudié música mucho tiempo, pero no me gusta para ejercer. Podrían haber sido terapias alternativas, que también estudié yoga con sus terapias y sus cosas, que tampoco me gusta. Al final no me gusta porque yo tengo Sol Saturno, y Saturno siempre hace como que necesites cierta solidez y cierta como la necesidad de tener como cierta trayectoria o eh, cierta como no sé cómo explicarlo, cierta estructura, esta no me sale la palabra. Y sentí que carecía de estructura todo eso. Y en la astrología ya la estructura que a mí me gusta, desde Pisces, porque siempre Pisces. Y bueno, me gusta. Pero he estudiado muchas cosas asociadas a Pisces y Acuario, que son mi sol y mi ascendente. Muchas referencias a eso. También podría haber estudiado psicología, terapias. También hubiera podido. Pero yo creo que a Acuario le quita un poco la gracia porque Acuario es como que de alguna manera es el estudio tradicional. Yo puedo estudiar astrología porque estudio sincrónico, pero el estudio tradicional me cuesta un poco. O sea, mantener el enfoque, estar varias horas en un lugar me cuesta bastante. En cambio, lo asincrónico se me resulta más fácil. Luna en Acuario. ¿Qué debí estudiar? No sé si deber, pero qué posibilidades diría yo. Porque qué debí es algo muy, 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 muy estricto. A ver, esto es así. La casa 7 es la que nos marca parejas importantes. En general, la pareja de Mari va a tener que ser de alguna manera una persona con ambición, una persona que se expanda o que se expanda en pareja, una persona entusiasta, con ideales, una persona que haga referencia a lo que es Sagitario. No que sea de Sagitario, pero que sí haga referencia a Sagitario. Ella lo va a poder encontrar en su casa 3. La casa 3 es el barrio. La casa 3 también es movilizándose por la ciudad. Es decir, a través de quizás ella teniendo un proyecto, ¿no?, de catering en su trabajo, ¿no?, en su movilidad. Poder encontrarlo por ahí también. Capaz puede ser un socio. Capaz puede ser alguien de su infancia también. Que haya conocido en su infancia, haya perdido el contacto. Puede ser alguien con quien se haya tenido, como digamos, en su trabajo. Porque tiene que ver la casa 3 también con los amigos no elegidos. Entonces puede ser que se vuelva amiga de alguien con quien tuvo que trabajar. No es un alguien elegido porque le apareció en el trabajo. También, o con alguien, o sea, es algún curso. También puede aparecer en algún curso corto que haga. En cursos que quiera hacer podría aparecer también. Porque el regente de su casa 7 está en la casa 3. Ahora bien, ella nos comenta que es divorciada. Por lo cual su vínculo más largo fue este. Y su segundo vínculo más obviamente va a depender de la perspectiva de Mari. Pero vamos a suponer que ese fue su vínculo más importante y que no hubo otro como así sólido de muchos años.
Entonces ahora tendría que ver con Acuario y con su luna. Entonces podría ser que lo encuentre a través de las redes, que lo encuentre a través, puede ser alguien que sea intermitente, ¿no? Una persona que trabaja 3 o 4 días eh, y, y no lo puede ver. Me casé con mi primer enamorado y me divorcié. Entonces el de la casa 3 ya pasó. Ahora el que nos tenemos que enfocar es en el de la casa 9. Que digo, puede aparecer en redes, puede ser que aparezca, igual insisto en tu trabajo porque bueno, está todo vinculado. También puede ser que aparezca en el exterior, puede ser que aparezca en estudios superiores, porque hablamos de la casa 9, son estudios superiores. También puede ser que aparezca en... ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Pero bueno, puede aparecer en esos lugares la segunda persona. Y que puede ser que con esta persona, yo creo que la vas a conseguir, porque está tu luna ahí. Y las lunas nos habla de algo que forma casa, de algo que forma un hogar. Está la luna ahí. Y habla un poco de eso. Y donde esté tu Urano, es el lugar donde van a encontrar esta persona. Donde ande tu Urano. Que yo supongo que tu Urano anda en la casa 6. Por ahí. Entonces, es el que te pedí hace semanas. Qué emoción, bravo. Creo que sí. También puede ser que esta persona sea intermitente y no te. Bueno, igual con tu luna en Acuario estás bien con lo intermitente. Así que no te sorprendas. Sí, explícale, por favor, que con tu luna en Acuario necesitas ciertos espacios para que todo sea más sencillo. Porque capaz la otra persona tiene luna en Tauro y pues. Jejeje. Está bueno que lo entienda. Sí, la casa 9. El segundo gran compromiso. Segundo gran compromiso. ¿Qué se supone que debía estudiar? Que podría estudiar mi hija. No sé qué se supone que deberías haber estudiado. Yo creo que estudiaste algo muy correlativo a tus, a tus energías. Gracias a ti, Mari. Gracias por pasarte, por comentar, por compartir, por dar me gusta. Nos sirve un montón. Y siempre intenten, siempre prueben. No se queden con las ganas. Probar siempre es bueno. Después cualquier cosa dicen que no. Siempre uno puede eh, decir que no después. A ver. Es Sol en Cáncer, ascendente en Escorpio. Me encanta que tiene el ascendente en tu Sol. Sol en Cáncer y su Sol es tu Luna. Y Luna en Acuario, pobrecida. Pues hizo lo que se pudo. A Cáncer y Acuario es complejo cuando la persona crece. O sea, es complejo de entender, pero se le da natural, pero es complejo de entender. Eh, Eso es un quincuncio, por cierto. Son dos signos que no tienen nada que ver. ¿Qué podría estudiar? También podría estudiar medicina, por ejemplo. Pero medicina más ligado a algo más. Podría ser terapias. Distintas medicinas como de cirugías, sino más bien del tipo terapia y terapia como holística o innovadora por Acuario. Y cáncer, la prevención. Y bueno, Escorpio, las terapias. Podría ser que sea algo del tipo holístico o algo o algo que tenga mucha tecnología también por Acuario. Algún tipo de medicina muy tecnológica asociada a lo que es la maternidad. Ahí sí se puede incorporar la cirugía en ese caso.
Otro ejemplo, aparte de salud, podría ser em, mm, 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 podría ser veterinaria, aunque tiene que ver con salud, ¿no? Pero esta cuestión de usar aparatos tecnológicos, de cuidar animalitos y bueno, ver situaciones duras es muy común. También podría ser... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, va a tener que tener cierta intermitencia en su profesión, por la luna en acuario. La luna en acuario siempre pide intermitencia a los trabajos. Los trabajos tienen que ser cambiantes, o sea, no son rutinarios. Tienen que ser cambiantes. Por un momento hacen un montón, por un momento no hacen nada. O cambian de lugar. Tiene que haber una intermitencia ahí. Creo que yo creería que se va a terminar inclinando por psicología. Porque cáncer eh, y acuario me parecen a mí más que van por psicología. Y si prueba, podés decirle que pruebe eh, el conocer lo que es la terapia Gestalt y Jungiana. ¿Por qué te digo esto? Porque son las dos más nuevas, eh, como más innovadoras, y la luna en acuario con lo que es innovador va a estar cómoda. Aparte es como de lo más raro, ¿no? Porque las terapias más conocidas son las psicoanalíticas. Capaz así se decide por psicología, básicamente porque entiendo que criminalística viene por Escorpio, pero al final la luna con criminalística y cáncer no van tan de la mano. Si estuviera el sol en 8 quizás, si estuviera el sol en Géminis, bueno, también iría por psicología, pero podría ir más por criminalística. Que conozca la terapia junguiana y gestáltica, a ver si se termina decidiendo con eso. ¿Qué nos comenta? Tiene sol en Virgo. A ver, tenemos sol en Virgo, luna en Piscis y ascendente Sagitario. Muchas gracias a ti, Juli. Muchas gracias por los me gustas, por las compartidas. Nos sirven un montón, gente. El sol en Virgo suele ser detallista, suele ser muy crítico o autocrítico. Muy servicial también. Muy trabajador, muy observador el sol en Virgo. También suele ser una persona ordenada o con rutinas por lo general. Tenemos una luna en Piscis, que la luna en Piscis es muy sensible, es muy empática. Va a haber un juego, ¿no?, entre el orden y el desorden, entre Piscis y Virgo, pero en sí la persona va a tener una capacidad para los lenguajes simbólicos. Pueden ser matemáticas, puede ser programación, puede ser, bueno, justamente tarot, astrología, todo lo que tenga que ver con símbolos. Entre Piscis y Virgo se lleva muy bien. Y el ascendente Sagitario, de alguna manera la persona conecta con, por lo menos de joven, con viajes. Luego los quiere hacer igualmente. También conecta con gente que le da valores, que le da ideales, o se suele inspirar en gente. Por ejemplo, no sé, no es raro que un ascendente Sagitario en su juventud, en sus estudios, conozca un profesor del cual se inspira, o del cual quiere aprender, o del cual quiere como adoptar, ¿no?, lo que sabe, sus valores, y los va tomando. De alguna manera, si se quiere, la referencia como guías a lo largo de su vida, que la van como moldeando de alguna manera. Y cuando son más grandes terminan queriendo viajar, los ascendentes Sagitario, y más grandes, ya en su etapa adulta, terminan enseñando tarde o temprano en sus trabajos también. Acá hay mucho mutable, tenemos Sagitario, tenemos Piscis,
tenemos Virgo. O sea, es una persona, primero, muy sensible a lo que uno diga, o sea, capta mucho lo que uno dice y se lo queda pensando mucho. Y segundo, cambiante también. Muy, muy moldeable también. Ante, no es tan cerrada, es muy perceptiva a lo que dicen los demás. A eso voy, con lo desmoldeable. No es rígida. Soy docente. Excelente con ese Sol en Sagi y con ese Virgo. Quizás en tu casa tengas con la luna en Piscis y con Virgo puede ser que tengas un altarcito al cual cuando te sientas mal recurras. Por lo que fuere, igual. Una vela, una foto. Un lugar donde te quedes como en silencio, pensando. Gracias a ustedes por comentar, gente. Gracias por seguirnos, por comentar, por dar me gusta. Nos sirve un montón. Tenemos Sol en Leo, ascendente en Virgo. Y si tengo mascotas. Y Luna en Sagitario. Bien. Nosotros acá tenemos una persona que es muy leal a sí, una persona muy consciente también de sí. Tenemos una persona que es muy creativa. Y que es también de pensar mucho, ¿no? Porque tenemos acá un ascendente en Virgo que tiene que conectar con las rutinas, con la salud, con los estudios de alguna manera más profesionales, si se quiere, ¿no? Como más licenciados, como licenciaturas. También conecta con lenguajes simbólicos, las personas con ascendente en Virgo, ¿no? Matemáticas, astrología, programación. Y tenemos una luna en Sagitario que es una persona que trae valores, trae ideales, probablemente de su figura materna, puede traer una familia grande o extranjera también, la luna en Sagitario. Puede ser que la persona trabaje mucho, si teniendo el sol en 12, trabaje mucho en algo como encerrada, puede ser practicando, por ejemplo, teatro, y después se muestra, en un momento se muestra y lanza todo, puede ser que trabaje mucho desde su casa también y no se muestre tanto. Y puede ser que en los lugares donde más se muestre sean lugares de ayuda y de servicio, es donde más destaque por su sol en casa 12. Y la luna en Sagitario en casa 4 nos puede indicar de muchas mudanzas también. Van a haber muchos movimientos en su casa. Obviamente, luna en Sagitario, gustar viajar y explorar y conocer. Y se, digamos, tiene un sentido de la vida que es la que los resguarda. Cuando se siente mal recurre a su sentido de vida que es la que le da una razón de, de sentirse bien. A ver. Trabajo desde mi casa. No es raro para los soles en 12 trabajar desde casa, medio encerrados. Y con Virgo no es raro que sea desde la computadora. También los ascendentes en Cáncer suelen trabajar mucho desde casa. Y no mostrarse tanto. Es algo también común para los ascendentes en Cáncer. Les recuerdo, gente, hacemos vivos de martes a viernes. Pásense, estén atentos al TikTok. Estuvimos suspendidos por internet. No había internet. Pero bueno, ya retomaremos. Retomaremos con el día a día. Retomaremos con los vivos.
Qué loco. A ver. Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Siempre está bueno probar cuando alguien tenga el sol en 12, probar qué pasa si hacen algo que sea de honor o algo que sea alguna cuestión que sea de tipo ayuda les debe gustar, ayuda a la comunidad y estaría bueno probar qué pasa cuando lo hacen. Porque los soles en 12 destacan en la ayuda a la gente, en la ayuda a la comunidad y es donde más se muestran y donde más energía tienen también. Así que siempre es bueno que prueben, ¿no? Que prueben a ver qué les gusta o si les gusta. O si lo quieren hacer rutina. Siempre es muy interesante para los solcitos en 12. También los martes en 12. La ayuda a los demás. Su hijo mayor tiene Sol en Acuario, Luna en Libra, ascendente en Leo. El Sol en Acuario es no solo una persona cambiante, no solo una persona que se adapta mucho a los cambios, que es muy disruptiva, cambia de humor o lo que le gusta, cambia rápido. También es muy excéntrica, muy amiguera, pero también muy, por momentos, distante. Nos habla de esos cambios el Sol en Acuario. El ascendente Leo pide mostrarse, pide salir. Habrá tenido ya de por sí, si empezó a ir al colegio, empezó a estudiar, ya habrá tenido momentos en los que estaba al frente de todos, de sus compañeros, de su aula. Y eso como que le habrá marcado bastante. Porque bueno, ascendente Leo se tiene que mostrar. Y tiene que ser el centro, cosa que a Acuario no le gusta tanto. A Acuario no le gusta ser el centro, le gusta estar más sentado alrededor del aula. O como si está el aula, Acuario va a estar en las puntas o va a estar cerca de la ventana, por ejemplo. Y la luna en Libra es una luna que no le gusta conflictuar, no le gusta estar en discusión, le gusta más mediar. Puede sonreír como muy bonito, felicitarlo por la sonrisa y tener una risa bastante fuerte también, tanto por Leo como por Acuario. Puede ser muy dramático también por Leo y Acuario. El dramatismo o infantil también en las cosas que haga, pero sí va a ser muy creativo y de mucho pensamiento lateral gracias a su Acuario. Y por otro lado, la lunita en Libra nos puede decir que haya vivido como varias reuniones familiares cuando era chico, al menos cuando era niño o bebé, y siempre haya tenido que mostrar una sonrisa o estar en esas reuniones hasta última hora, le guste o no le guste, y eso le ha sabido desarrollar como siempre los buenos modales, siempre estar como siempre hablar bien. Se notaba más que todo, tiene una eso lo hago de sus travesuras. Ahí es donde está, la sonrisa libriana de la lunita en Libra. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Steven. Una pregunta, ¿estaría mal conocer, hablar o salir con alguien en estas fechas? Me gusta una chica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? Salvo que quieras, salvo que
que eso implique una soga, una bolsa y una pala, no creo que debería haber problemas. Pregunte, pregunten nomás. Si se puede responder, se responde. Y si no, no se responde. No hay mucha complejidad. Me refiero a Venus y Mercurio retrógrado. Lo que va a hacer es que lo piense dos veces, que es lo que estás haciendo, básicamente. La retrogradación hace que pensemos dos veces. Y es básicamente lo que estás haciendo. Pero si querés, por las dudas, espera. A ver cuánto te falta para que... Hablar no pasa nada. Para hablar no hay problemas. Solo ten en cuenta de que quizás hayan malos entendidos, pero si sabes eso de antemano, no pasa nada. Porque puedes entender que son malos entendidos, ¿no? A ver hasta cuánto va a durar esto. Venus retrograda, pero va a durar hasta el mes que viene. ¿No vas a hablar hasta el mes que viene? No le vas a hablar hasta el 25 de abril. Hasta el 25 de abril no le vas a hablar. Literal, y Mercurio retrograda hasta el 10 de abril. Sí, ahorita está sucediendo mucho. Malentendidos. Pero bueno, normal. Es parte de lo normal. Sí, quizás si Venus y Mercurio te afectan como un lugar más, no sé, casa 7 casa 5, ¿no? Eh, Más de vínculos. Quizás esperar a que si tenés ganas de avanzar con la persona, eso sí quizás de esperar, como para dar un siguiente paso y pedirle algo, ¿no? Algo más serio. Eso sí, atrasarlo un poco quizás, pero hablar y salir normal. Eso no hay que complejizar las cosas. Ambos hijos tienen dentadura linda. Su segundo hijo tiene Sol en Libra, Luna en Capricornio y ascendente en Cáncer. Ahí está Mercurio retrógrado, se le cayó la... Y más allá de eso, porque no es que se cayó, sino que literalmente las redes no funcionaban, o sea, los proveedores de redes no llegaban. Era literalmente por un lado el eclipse y por el otro lado, porque fue literalmente en el eclipse, y por el otro lado era Mercurio con Urano. Las redes no llegaban. Igual como dije, no hice ningún problema. Me quedé. Tengo provisiones en caso que no tenga internet de entretenimiento, así que me la pasé durmiendo, descansando, estudiando. Fueron momentos de relax. Pero sí, Mercurio y Urano jugando las suyas, no teniendo acceso a las redes, al internet en sí mismo. Acá tenemos, primero que al niño puede ser que cuando el bebé, ¿no? Por ejemplo, doy un caso doy un ejemplo genérico para el Luna en Capri.
Es esa luna que la madre premia porque se puede aguantar por sí mismo, ¿no? Como decir, está llorando y la madre le dice, me tengo que ir a trabajar, no te preocupes, no sé, ya voy a volver o vuelvo dentro de poco, o tengo eh, esto de me tengo que ir a trabajar y después vuelvo a atenderte. Entonces la lunita en Capri se queda tranquila, como que se autoabastece, por eso, ¿no? Como aparece una conciencia de que el trabajo, si la persona se va a trabajar, es afecto. Entonces se vuelve muy trabajadora las lunitas en Capri. Pero también demuestran poco que lo que le pasa, porque son más cerrados, justamente porque siempre me tengo que aguantar. Pero cuando son niños se muestran muy, las lunitas en Capri, muy de negocios, muy de hagamos un negocio, saquemos plata, juntemos plata. Nos habla de un momento en el que los padres estuvieron trabajando mucho, principalmente la madre, un momento en donde hubo mucho trabajo. El sol en Libra, como el anterior, muchos modales, muchas sonrisas, mucho eh, congeniar con otros, seguramente con el hermano, porque el hermano era luna en Libra. Muy de congeniar en familia también por el ascendente en Cáncer. Un vínculo fuerte con la madre, con la figura materna, con ese ascendente en Cáncer. Cuando sea más grande, si podés asegurarte de que primero se cuide a él, porque el ascendente en Cáncer habla de primero cuidarse a uno. Así que, y aparte, a la luna en Capri le cuesta cuidarse a sí misma. Así que se cuide a sí mismo primero. Sí, yo trabajaba mucho. Sí, es algo común para las lunitas en Capri. Sí, pregunten nomás. Gracias gente por los me gusta, por las compartidas, nos sirven un montón. Me decían sobre protectora. Y bueno, pero creo que todas las madres, casi todas las madres, creo que el 50% de las madres en algún punto le dicen sobreprotectoras. De las madres presentes, ¿no? También cabe aclarar. Yo tengo Sol en Aries, Luna en Escorpio y Ascendente en Géminis. ¿Y cuál es la pregunta? Eso es una afirmación. Buenas noches, Sabi Neva. Solo quiero saber sobre la luna. Ah, faltaba la pregunta. Y todavía sigue sin preguntar. Es otra afirmación. Y la lunita del Escorpio que anda por acá. La lunita en Escorpio puede hablar de que la madre en aquel momento pasara como muchas crisis o le dijeran, no sé, que era muy complicado el embarazo, que podía salir mal, podía fallecer el hijo o hija. También puedes haber nacido con el cordón dado vuelta, en situación de riesgo de vida también, situación de muerte, el nacimiento. Puede haber fallecido un familiar cuando la persona nace también. En general no es un momento muy bonito para la figura materna. Se genera mucha intensidad, mucha emocionalidad asociada a la vitalidad. Son personas con mucho enfoque emocional, muy capaces de aguantar emocionalmente a los demás, o sea, de aguantar situaciones duras que les cuenten y acompañar en esas situaciones duras. Eh, con Aries y con Escorpio, yo creo que la cosa de... Creo ya te he visto en algunos vivos y siempre has preguntado si podías participar. Eh, yo creo que la pregunta es como
si me habilitan a decir lo que quiero decir, ¿no? Porque Aries es como que va muy de frente, Escorpio también dice las cosas medio sin asco. Entonces como que utiliza la pregunta para, bueno, ya que me habilitan, yo puedo decir lo que quiera, ¿no? Puedo preguntar lo que quiera. Es como un habilitante. Digo porque en sí Aries es súper honesto. De normal Aries no preguntaría. O sea, no pediría participar, participaría. A eso voy. Pero bueno, yo creo que conjunta Scorpio es como, bueno, entiendo que hay un otro, entiendo que puede querer o no querer, y entiendo que puedo ser directo. Por otro lado, la luna en Scorpio sirve mucho para los trabajos, hace que la persona esté cómoda en trabajos que son workaholic, o trabajos que son intensos, muchas horas, muchos días, periodos de trabajos muy extensos también. Hacen mucho de las lunas en Escorpio, se sienten cómodas en esos trabajos. Trabajos de intensidad. No necesariamente intensidad física, que en este caso sí podría ser porque está ubicado en la casa 6, pero sí de muchas horas, de mucha carga. Si no se aburren. Y supongo que un ascendente en, en Géminis más se aburre también, ¿no? Y más con Aries, una capacidad de trabajo muy vasta, mucha energía. Mucha energía mental también. Como, no sé, pasar horas dibujando, por ejemplo, ¿no? Horas y horas dibujando. Podría ser tranquilamente. Tener Saturno retrógrado en la casa 1, ¿qué significa? Si nosotros tenemos una casa 1, me hace bien el trabajo, me siento bien. Justamente soy artista. Y bueno, ser artista implica 1000 horas. El artista lleva... Ser artista lleva muchísimas horas. De estar haciendo. Muchas horas. Y más cuando se ponen en modo... Supongo que esa luna en Acuario se pone en modo... ultra trabajo y puedes pasar un día sin dormir haciendo algo que se te viene a la cabeza. Saturno nos va a hablar de una seriedad, nos va a hablar de compromiso, nos va a hablar de estructuras, nos va a hablar de madurez. Y Saturno es algo que se consigue con el tiempo, no es algo que se pueda como adquirir o comprender pronto. Estando retrógrado puede ser que la persona sea madura muy joven, o madure muy joven, o empiece a trabajar muy joven, estando en la casa 1, digo. Pero la persona no note su madurez, o se pregunte, ¿realmente soy maduro? ¿Realmente me puedo sostener? Quizá la persona ya vive sola, tiene su trabajo, pero quizás tenga la sensación de que le falta más, crecer, ¿no? Madurar. También podría dar con el retrógrado que la persona le cueste madurar, o no quiera, o se lo piense 2 veces antes de empezar a trabajar, empezar a hacerse responsable de. O se le van a venir situaciones de responsabilidad y lo que va a ser retrógrado es que o sienta que le falta, cosa que sería falso porque la persona ya estaría haciendo cosas, o se lo piense 2 veces antes de asumirlas. Hay un repensar con el retrógrado, repensar la función, o como cuestionarse a uno mismo. Aún trato de hacerlo entender que debe cuidar su salud, dormir bien, así hacer deporte. Y sí, sí, cuidarse a uno mismo. Para el ascendente cáncer es muy importante. Porque tienden a cuidar mucho de otros. ¿Eli estará con nosotros o desapareció?
Vamos a anclarla para ver si está. Luna y Marte en una misma casa. Sí. Ahí vamos a leer a Elvi. Tenemos Sol en Leo. Tenemos Ascendente en Tauro. Y Luna en Capri. Bien. Acá nos vuelve a hablar, ¿no? De que cuando ella nació, por lo menos su madre trabajaba mucho, o su padre, pero bueno, había mucho trabajo en la familia. Y ella se tuvo que como que aguantar un tiempo sola. Esto a Leo no le es tan afín porque Leo necesita una atención, Leo necesita una respuesta. Leo hace una pregunta y necesita una respuesta para sentirse cómodo. Entonces puede ser que de manera emocional sea fría, sea distante, pero en realidad ella es expresiva, dramática, muy pasional. O sea, se muestran dos caras distintas, ¿no? Por un lado lo emocional, más dura y más distante, y por el otro lado la parte más solar, más expresiva. En sí el sol en Leo es un sol, como comentaba, es un sol leal así, es un sol expresivo, es un sol creativo, es un sol dramático también, es un sol pasional con mucha energía. El ascendente en Tauro, bueno, de la lunita ya hablé, ¿no? Trabajadora, capaz de sostener, puede querer hacer un negocio con todo. Y si estuviera en la casa 9, nos podría hablar de como que los valores son el trabajo, hay que trabajar para salir, o hay que trabajar para hacer. O como que le gustan los estudios más concretos, más estructurados. Eso se podría reforzar con Tauro. Tauro de alguna manera como ascendente dice, bueno, las cosas se hacen a su tiempo, no se pueden apurar, tampoco se pueden atrasar. Las cosas van a su ritmo. Puede ser que Leo quiere apurar las cosas, pero no pueden ir más rápido. A Capri no le importa tanto, porque trabaja y trabaja, así que no le molesta. Sí es importante tener cuidado con lo que se ingiere con Tauro. Y es importante materializar. Es una persona que va a querer materializar a través del trabajo. Tener Stellium en Leo y en Acuario, ¿en qué podría influir? Yo supongo, mi teoría es que acá tenés Mercurio, acá tenés Venus y acá debes tener Urano y no sé, ahí me quedé. Supongo que Neptuno y no sé qué otro más debería haber en Acuario. Capaz, no, Saturno no, no puede estar en Acuario. Eh, lo que nos va a decir, más allá de lo que haya, es que acá hay un gran peso, ¿no? En estos dos lugares. Que de normal sería la casa 4 y la casa 10. Que tiene que ver con la profesión, con la casa, con el hogar. Si es que estuvieran en casa 4 y casa 10, claro. También nos habla de una persona creativa, de una persona original, capaz de generar redes, capaz de generar grupos, capaz de hacer grupos desde su casa, desde su hogar, hacer grupos de trabajo, grupos profesionales. Podría ser alguien que coordina, ¿no? Desde su casa, eventos, redes, y los concreta también gracias a Tauro. Eh, También nos puede hablar de raíces, nos puede hablar de unas raíces familiares fuertes, suponiendo, como dije, que está en la 4 y la 10. Y si hay bastante en la 7, es la de las relaciones. Sí y no, es la del otro, la casa 7. Es cómo veo al otro, cómo me relaciono con otros. Sí tiene que ver con las relaciones amorosas y las más importantes, sí,
Pero también es, por ejemplo, cómo te llevas con un compañero, cómo trabajas con un compañero, cómo te asocias con alguien, pero con un otro. Si trabajaras en ventas, la venta uno a uno tiene que ver con la casa 7. Tu casa 7 se activa en la venta uno a uno. No sé, si tenés Marte en la casa 7, cuando alguien, cuando hagas una venta, se va a notar esa iniciativa, se va a notar ese entusiasmo, eso de ir hacia adelante. También va a hacer que a las otras personas las veas como que siempre te están atacando. Es mucho más que las relaciones amorosas. Pero en parte sí. Y igual la casa 7 tiene que ver con relaciones serias. O sea, no es el noviazgo, es una relación pura y dura. No sé, si dura 5 años una relación, sí tiene que ver con la casa 7. Si no, tiene que ver con la casa 5. ¿Qué anda por acá? Muchas gracias por haberte pasado, muchas gracias por los me gustas y las compartidas, gente. Luna Marte en una misma casa, alguno opaca al otro, complementa. Eh, Hay que ver qué tan lejos están, porque las casas pueden ser muy grandes. Las casas pueden ocupar 3 signos, pueden ocupar uno muy chiquito. Hay que ver si están haciendo aspecto o no. Y no es que se opacan, sino que se fusionan los símbolos. Por ejemplo, Marte y Luna, si estuvieran muy juntitos, nos podría hablar de un carácter muy reactivo, de una persona con carácter. Nosotros diríamos leche hervida en Argentina. Tenemos Sol en Géminis, Luna en Virgo, ascendente en Cáncer. Habría que ver si el Sol está en la 11 o en la 12. Marte 13, Luna 17, Casa 3. Entonces sí, podría hablarnos, ¿no? De un carácter muy reactivo, como dije, también muy racional la persona. Se mueve mucho a través de sus emociones. Hay un movimiento a través de eso. También hay una defensa, ¿no? Como dije, ¿no? Esta reactividad de cuando se siente amenazado se mueve, se activa, trabaja. Depende de en dónde esté Marte, o sea, en qué signo, en qué va a trabajar o en cómo se va a mover. El hacer, cuando se sienta mal, va a hacer algo, cosas. El hacer va a tener que ver con el signo, qué va a hacer. No se va a quedar quieto cuando se sienta mal. Y a la vez cuando se sienta mal va a ser, cuando se mueva, se va a mover por sus emociones. Sus movimientos va a ser a través de emociones, de cómo se sienta. El Sol en Géminis es muy curioso. Puede ser muy hablador, también puede ser de escuchar mucho. El ascendente en Cáncer nos enfatiza lo que es la figura, el vínculo con la figura materna, sea bueno, sea malo. Y nos enfatiza también, como dije antes, el cuidado propio y el cuidado de los demás. La luna en Virgo es una luna muy ordenada, con muchas rutinas. Son gente a la que se siente cómoda teniendo rutinas. Puede ser yendo al mismo local, ordenando la casa. Puede ser yendo, como dije, ¿no? Por la misma cuadra, el mismo local, yendo como por rutinas por los mismos lugares. Tenemos entre Géminis y Virgo una persona que puede ser muy estudiosa, muy lectora. Puede ser muy curiosa, al que le gusta hacer muchos cursos. Y con Cáncer que sea desde casa. Como que le guste investigar desde casa. Una gran capacidad para la pregunta. Una gran capacidad para la lectura, para los estudios.
Más los estudios cortos. Gracias por los me gusta, gente, por las compartidas. Nos sirven un montón. Buenas noches, Carlos. Si querés comentarnos tu interés, puedes levantar tu carta en cartanatal.es. ¿Una persona elevada? ¿Cómo elevada? ¿A qué nos referimos con elevada? ¿De conciencia? A ver. Sabio, sí, de conciencia elevada. Depende justamente como la conciencia y el aumento de la conciencia depende como uno vaya fortaleciendo sus herramientas. Y en la astrología entendemos a las herramientas como nuestros planetas y el vínculo entre ellos. Entonces, a más fortalezco y más consciente soy de mis cualidades, más allá de la astrología, ¿no? Porque yo puedo decir, un sol en Géminis es curioso, es lector, pregunta mucho, pero más allá de eso, más allá de pensarlo como Géminis, la persona se autorreconoce como una persona curiosa, una persona que indaga, no teme indagar, no teme preguntar. El desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras herramientas, hace que nuestra conciencia suba. Puede ser que teniendo Virgo, que ayuda justamente al pensamiento, Géminis, que cuestiona todo, ayuda al pensamiento, y puede ser que tenga Sagitario, son tres signos que pueden ser muy mentales y ayudarnos como al autoconocimiento de uno, al autoconocimiento. Pero bueno, todo eso depende. ¿Podría tranquilamente tener un autoconocimiento elevado? Sí, podría. Depende, como digo, cómo se haya desarrollado. Aparte, convengamos que Cáncer nos enfatiza la luna. Y la luna está en Virgo. Y Virgo tiene que ver con lenguajes simbólicos. Lo que nosotros decimos conciencia elevada, ¿no? Estudios de ese tipo son lenguajes simbólicos. Y tiene, Sagitario es el nodo norte. Entonces acá hay una idea de estudio y de filosofía importante en la persona. Una idea filosófica importante. Lo que sí puede ser que haya un desprendimiento de la figura paterna. No por llevarse mal, sino que simplemente no le puede ver. También, porque acá está el nodo sur. Podría hablarnos de una persona que le gusta filosofar, que le gusta pensar, que le gusta preguntar. Podría hablarnos, sí. Ya murió. ¿El padre? ¿La persona? La persona.
Habrá manejado entonces muy bien si fue una persona que filosofó muy bien su sol y muy bien su nodo norte. Sagitario y Géminis son justamente los que cuestionan la verdad y se la preguntan. Y viene del autoconocimiento, ¿no? De hecho, Sagitario es junto al Sol, digamos que lo que tienen en común el Sol y Sagitario es la conciencia. Ambos son la conciencia. Entonces hay una conciencia amplia entre un Sol vinculándose con un nodo norte en Sagitario. Hay algo ahí de la conciencia, de mejorarla. En teoría, bueno, no sé si mejorarla, pero sí conocerla. Porque después capaz con Sol en Géminis, ascendente Sagitario, que no tiene nada que ver. Pero sí va a haber un movimiento interno muy profundo por eso. Ya nos queda poquito, gente. Por ser el primer vivo de la semana. Ya mañana volveremos. Recuerden, hacemos vivos de martes a viernes. Pásense. Mañana es miércoles. Mañana tiene que ser a las 5 de la tarde Perú, 7 de la tarde Argentina. Así que pásense. Estén atentos al TikTok. Para más cositas. Ya me pondré al día con las cosas. Sí, mañana a las 5 de la tarde. Me dijeron que parecía un ángel al nacer. En ese caso, si querés, fíjate la casa 4. La casa 4 que tiene que ser Libra. Libra suele tener que ver con nuestro descanso después de... La casa 4, perdón, suele tener que ver con nuestro descanso. Nuestra última morada.